Bueno amigos, recordemos que por allá en los años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un gran número de congresistas y políticos que apoyaron el proyecto narcoparaco de Álvaro Uribe Vélez fueron a parar a la cárcel. El 35% de los congresistas de la época del gobierno Uribe terminaron condenados e inhabilitados para ejercer cargos públicos precisamente por sus alianzas con los paracos. Estas alianzas que hicieron estos políticos con los paracos los benefició electoralmente. Pero estas alianzas narcoparaco políticas jamás se perdieron. Estos políticos perpetuaron su poder político y criminal en el Congreso de la República, heredándole su caudal político a sus familiares. Y uno de los herederos de esta parapolítica es precisamente la senadora de Cambio Radical, Carolina Arbeláez. Su suegro fue condenado precisamente por estas alianzas criminales políticas con los paracos. Tenemos nuera paraca en el periodismo, que es la señora Vicky Dávila, y tenemos nuera paraca en el Congreso de la República. Vamos a revisar detalles de esta señora. Ariana Carolina Arbeláez Giraldo nació en 1982 en Ibagué, Tolima. Es representante a la Cámara por Bogotá de Cambio Radical. Integra la Comisión Primera del Senado de la República. Es abogada de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en dirección y gestión de proyectos de la Universidad Sergio Arboleda, amigos. Ya vuelve a sonar esa Sergio Arboleda de nuevo aquí con esta señora. Fue gerente de asuntos corporativos. Bueno, este es el lado bueno de esta señora. Esa señora llegó al Consejo de Bogotá en el año 2019 como heredera de Julio César Acosta. Ojo, Julio César Acosta, quien es su esposo y quien llevaba 3 periodos en esa corporación. Bueno, prácticamente aquí heredó este cargo, esta curul en el Consejo de Bogotá, gracias a su esposo Julio César Acosta. Pero ¿quién es Julio César Acosta? Vamos a revisar por acá detalles. Bueno, este personaje ha sido concejal por 3 periodos en el Consejo de Bogotá. Y ojo, es hijo de, Julio César Acosta, el esposo de esta señora, también pertenece a Cambio Radical, ojo, y es hijo del ex gobernador de Arauca, Julio Acosta Bernal, detenido por parapolítica. Pero vamos a profundizar quién es este personaje Julio César Acosta de Cambio Radical, el suegro de la señora Carolina Arbeláez. Encontré este informe bastante jugoso de la verdad, del portal Verdad Abierta. Bueno, este personaje fue capturado en el año 2011. Fue exgobernador de Arauca por Cambio Radical, ni más ni menos. Fue gobernador de ese departamento entre los años 2004 y 2007. Veamos por acá. Varios desmovilizados de las AUC, del bloque vencedor de Arauca, han señalado que patrocinaron la campaña política del señor Acosta, del suegro de la señora Carolina, y que el político les pasó una lista de personas opositores y críticos de su gestión que posteriormente fueron borrados del mapa. Les quitaron la vida las mismas AUC. En varias versiones libres, Miguel Ángel Mejía Munera, alias el Mellizo, el jefe del bloque vencedor de Arauca, señaló que le prestó 500 millones de pesos a Acosta, que en ese entonces era candidato por instrucción de Carlos Castaño, quien le aseguró que se trataba de un hombre de confianza. Prácticamente el que le recomendó al Mellizo que le prestara 500 millones de pesos fue el señor Carlos Castaño. ¿Eh? ¿Qué tal esto? Según el Mellizo, Acosta le devolvió, cuando ya ganó, fue elegido como gobernador de ese departamento de Arauca, le devolvió 700 millones de pesos. El Mellizo reconoció haberse reunido en varias ocasiones con el señor Acosta,
Dos de estos encuentros se realizaron en una finca de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, donde presuntamente se hizo la entrega de dinero para su campaña a la gobernación, y posteriormente se encontraron en Santa Fe de Ralito durante la mesa de negociación con el gobierno nacional. Estuvieron también allí en los diálogos, en el proceso de paz de Uribe con los paras. Vamos a revisar las víctimas de estas alianzas entre Julio Acosta de Cambio Radical y los miembros de las AUC. La primera víctima fue Juan Alejandro Plazas, quien era registrador de Arauca, y le quitaron la vida en mayo del 2023. Le quitaron la vida, ¿por qué, amigos? Porque necesitaban sacar este registrador de ese cargo para montar a otro y para poder asegurar ganar las elecciones. Entonces, resulta que según el mellizo Acosta, el señor Julio Acosta, le pasó una lista de personas del departamento a Félix Bata, alias Tolima. Bueno, tienen nexos acá también con alias Tolima, para que se encargara de sus opositores y críticos, es decir, que le quitara la vida a todo el que se opusiera al proyecto político del señor Acosta. Sigamos por acá. Otra víctima de este personaje, de estas alianzas político y paracos, ¿no? Un tal Efraín Varela era director de la emisora Meridiano 70. Varela era abogado, especialista en resolución de conflictos, y fue periodista en varias radios del departamento. El Meridiano 70 tenía programas de actualidad política donde denunciaba las irregularidades, la corrupción y la violencia que se venía desarrollando precisamente en ese departamento. Por eso lo sacaron del paso. Por eso el señor Acosta lo sacó del paso con sus amigotes de las AUC. Otra víctima, Luis Eduardo Alfonso Parada. Le quitaron la vida el 18 de marzo del 2003. Este era otro periodista del periódico Meridiano 70. También fue a este asesinato se le atribuyó al señor Acosta y a sus alianzas con los paras. Otra persona que, bueno, aquí no le quitaron la vida al parecer, pero sí lo privaron de la libertad, lo secuestraron, ya saben que es otra víctima, Marcos Atalla, es alcalde de Arauca. Fue secuestrado el 17 de enero de 2003 por las AUC por orden del señor Acosta. Una joyita este personaje. Este es el mismo modus operandi de los gélicos, ¿no? La misma vaina. Bueno, también le quitaron la vida a una coordinadora de hospitales del departamento, a una tal Nubia Jaimes Cantor. Muy posiblemente se querían apoderar estos paras de los recursos de la salud, como lo hicieron en varios departamentos, y quizás esta señora Nubia Jaimes Cantor pues se lo impedía, ¿no? Entonces por eso también la sacaron del camino, le quitaron la vida. Esas son las víctimas de este personaje. Pero ojo, recientemente se conoció la noticia de que varios políticos y militares serán investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por tener relaciones con el señor alias Otoniel, el jefe en ese entonces del clan del Golfo. Pero llama la atención, amigos, uno de estos señalados y que será investigado por sus alianzas con el señor Otoniel es precisamente el suegro de la señora Carolina Arbeláez, el señor Julio Acosta Bernal. Y para finalizar, amigos, esta clase de gente son los que gritan fuera Petro. El señor Julio Acosta estuvo en una manifestación uribista recientemente gritando fuera Petro, fuera Petro. Ahí les dejo el video.